Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, sí sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Mis hermanos, pues un gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Alejandro Domínguez, miembro de esta gran comunidad que se llama Koinonía. Los invitamos, mis hermanos, para que se queden, para que sean parte de este programa, de este proyecto. Recordamos que estamos transmitiendo a través de tjcatólico.com hasta donde llegue la señal de internet. Y estamos transmitiendo, mis hermanos, desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, desde donde les enviamos un cordial saludo. Pues mis hermanos, les recordamos nuestro tema. Estamos hablando de la historia de la salvación. Estamos hablando, mis hermanos, cómo nuestro Dios pues quiere que seamos salvos, quiere que todos sus hijos, todos nosotros tengamos ese beneficio de la salvación, mis hermanos, y cómo a través de la historia pues se ha desarrollado, cómo el Señor se ha valido de personas, de personajes para llevar a cabo este gran proyecto que es precisamente la historia de la salvación. Pues mis hermanos, vamos a iniciar con un saludo que hace San Pablo, que San Pablo les da a los corintios, precisamente en la primera carta a los corintios, y dice así: reciban bendición y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Mis hermanos, pues con este saludo de San Pablo vamos a iniciar nuestro tema, y como ya comentamos, pues los invitamos para que se queden, hermanos, para que de alguna manera nosotros seamos parte, seamos integrantes también de este gran proyecto, hermanos, que es nuestra propia salvación. Y es que, como les hemos venido comentando a través de estos programas, pues queremos, ¿verdad?, de alguna manera ir haciendo esta historia, porque es parte de la nuestra, hermano, es nuestra propia historia. Y como ya habíamos dicho antes, que esta historia todavía no termina. Esta historia todavía le falta mucho y podemos ser nosotros protagonistas, podemos estar ahí, ¿verdad?, en ese libro que todavía no se escribe, y esas páginas, hermanos, que están esperando, ¿verdad?, terminar o llenar, ¿verdad?, esas páginas con
la historia que falta y de la cual nosotros pues podemos ser parte, hermanos. Entonces nos quedamos en el programa anterior, donde Moisés, que es en este caso, en este programa, el libertador, es la persona de la cual nuestro Señor se basa para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su proyecto. Este nombre, ¿verdad?, que hemos escuchado muchas veces, que ya nosotros, la mayoría de los católicos, nos sabemos de memoria y sabemos, ¿verdad?, por qué le dicen el libertador. Y entonces, hermanos, vamos a ver cómo Moisés es ese instrumento que el Señor necesita, que el Señor llama, ¿verdad? Y como comentamos también, igual de esa forma también a nosotros nos llama el Señor. El Señor cada vez está tocando a nuestra puerta, hermanos, para que seamos también parte de esta salvación. Y es que nuestro Señor, Dios nuestro Señor, es Señor de la historia, mis hermanos. Él ya había prevenido a los suyos, Él ya les había hablado, ¿verdad?, de ese plan de salvación. Entonces era cuestión nomás de tiempo, mis hermanos. Ya Moisés ya estaba pues ahora sí que listo, ¿no?, para llevar a cabo ese gran momento que era la liberación de Israel. Entonces, hermanos, nos dice el texto que la liberación, que la libertad no se gana en un instante. Es un proceso, mis hermanos. Si se dan cuenta o si se recuerdan, este proceso para los israelitas llevó 400 años, mis hermanos. 400 años estuvieron ellos cautivos en Egipto, durante el cual se fueron forjando, se estuvieron preparando. Dice la historia, mis hermanos, que estuvieron creciendo en número, para que, llegado el momento, ese pueblo, ¿verdad?, que iba a ser el salvado, era el que se iba a formar, era el nuevo pueblo de Israel. Entonces todo tiene un propósito, hermanos. Todo está perfectamente planeado, todo está perfectamente delineado y todo está como ahora sí como una cadena, ¿verdad? Todos los eslabones están unidos y es como se lleva a cabo ese plan, mis hermanos. Entonces por eso nos dice que es un proceso, igual esta liberación también es un proceso, y nos dice también que el pueblo iba a pasar todo ese tiempo de una manera de preparación para cuando ya fueran libres, fueran precisamente eso, ¿no?, el gran pueblo de Israel, que a la postre o en un futuro iba a ser el pueblo donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vemos que para Dios el camino más corto entre dos puntos no es la recta. Eso ya lo vimos en el tema anterior. Sus caminos no son los nuestros, a pesar de que sus planes parezcan no ser lógicos para la razón humana. La vida y el futuro de Israel consisten en seguir el derrotero que Dios le ha marcado, avanzar sin detenerse y sin volver atrás, mis hermanos. Entonces, en todo este tiempo, como ya comentamos, que llevan ellos ahí de una manera de esclavitud, de una manera humillante, porque cuenta la historia que Faraón los empieza a castigar, mis hermanos, los empieza a humillar, porque sabe, ¿verdad?, todo lo que se avecina, sabe que ese pueblo un día los va a derrotar. Ese pueblo un día va a ser más grande que ellos y se va a protagonizar una serie de batallas donde los israelitas van a vencer a través de Moisés. Y ya vemos, ¿verdad?, la historia cuando el paso por el mar, ¿verdad?, y que resulta en la muerte de todos los egipcios. Entonces, mis hermanos, estamos ya situados en el monte del Sinaí. Y precisamente el tema de hoy se llama la alianza del Sinaí. Y esto lo vemos, mis hermanos,
en Éxodo 19. Si ustedes toman nota, vamos a leer Éxodo 19, 24 hasta que termine el Éxodo, mis hermanos. Les recomendamos esta lectura, recomendamos leer todo el libro del Éxodo, que es ahí donde se sitúa precisamente esta historia que vamos a ver el día de hoy, que se llama la Alianza del Sinaí. Pues bien, mis hermanos, vemos que a los 3 meses de salir de Egipto, el pueblo de Israel llegó al desierto del Sinaí, fíjense, al desierto del Sinaí, y acampan frente a la montaña. O sea, si recuerdan, el Sinaí es una montaña que ya, pues a través de la historia, pues la hemos escuchado muchas veces. Y es ahí, mis hermanos, donde se va a llevar a cabo esta alianza. Fíjense, las alianzas religiosas de aquel tiempo era la aceptación de vasallos a las proposiciones de su señor. Es decir, los que vencían, los que tenían el poder, hacían esa alianza, ¿verdad?, con los vasallos. Sin embargo, en esta ocasión, mis hermanos, es más bien un matrimonio en el que Dios se desposa con su pueblo. Fíjate, así nos los escribe la persona, ¿verdad?, que nos narra esta historia, que es casi un matrimonio donde Dios se desposa con su pueblo, que lógicamente pues es Israel. Entonces, en este momento, en este gran acontecimiento que es muy famoso, donde se lleva a cabo la alianza, Dios había venido preparando al hombre, como ya habíamos comentado, para este momento tan trascendente, con pedagogía. Había hecho poco antes una alianza con Adán, fíjense, y luego con el segundo Adán, con Noé, pasando el diluvio. Posteriormente hizo lo mismo con Abraham, fíjense. O sea que Dios nuestro Señor siempre ha estado haciendo alianzas con el hombre, porque es la única forma, mis hermanos, de llevar a cabo este proyecto. Cuando nosotros no tenemos ninguna alianza, no tenemos ningún compromiso, pues es muy fácil no llevarlo a cabo, ¿verdad? Es muy fácil deshacernos de él, es muy fácil no hacer caso. ¿Por qué? Porque no tenemos un compromiso directo. Entonces, a través de este tema vamos a ir viendo, hermanos, cómo el Señor hace esta alianza con su pueblo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo a partir de que Moisés sube al monte y recibe el mensaje de Yahvé. Entonces, mis hermanos, no tenemos que apartarnos, tenemos que estar siempre presentes, ¿verdad? Tenemos que estar en el momento justo, momento indicado, porque en cualquier momento nuestro Señor nos habla, nuestro Señor nos manda un mensaje, y muchas veces no lo sabemos discernir o no sabemos cuándo el Señor nos habla. Ahorita, mis hermanos, vamos a ir a un corte, pero regresando vamos a continuar. Gracias por estar con nosotros. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Nuestra programación. Con el propósito de anunciar la buena nueva de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica, Koinonia Radio ha estructurado su programación con la mayor calidad y eficacia, para que ésta sirva de edificación al reino de Dios, por el bien de la Iglesia y a la promoción de sus diferentes carismas, todos al servicio del Evangelio. Estás escuchando Koinonia Radio.
¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablets Koinonia. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza que buscamos tantas alas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón infinito. En tu gran corazón infinito. Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de esta programación, de este gran proyecto, hermanos, que es la evangelización a través de los medios. Y les recordamos, hermanos, que estamos transmitiendo a través de tjcatólico.com desde Tijuana, Baja California, desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. Pues continuamos, mis hermanos, el tema de hoy, la alianza del Sinaí. Entonces, hermanos, ya estamos situados precisamente ahí cerca de ese monte, de ese cerro que se llama Sinaí. Entonces, en este momento, Moisés sube al monte y recibe el mensaje de Yahvé, que le dice: si el pueblo escucha tu voz y guarda su alianza, será su pueblo. Si el pueblo escucha su voz y guarda su alianza, serán su pueblo. De hecho, pues ya era su pueblo, porque él los había liberado, él los había sacado, pero él quería escuchar, hermanos, de la propia voz de los israelitas, que quería que le dijeran que ellos querían que él fuera su Dios. Entonces les dice: quiero escuchar por su propia voz que digan que quieren que yo sea su Dios. Entonces Moisés baja y les comenta esto a los hijos de Israel, que responden que harán lo que Yahvé dijo. Fíjense, todos los israelitas responden que harán lo que Yahvé dijo. Entonces Moisés le informa la respuesta a Yahvé, y éste le dice que vendrá a hablar con él en forma de nube, que bajará al tercer día y que debe santificar al pueblo. Antes de, hay que santificar al pueblo, mis hermanos. En ese momento le pronuncia los 10 mandamientos, le da indicaciones de cómo alabarlo y le dicta las leyes respecto de la vida y la libertad y aquellas relativas a la propiedad. O sea,
prácticamente, hermanos, le da todas esas normas, todas esas leyes que van a servir para que el pueblo de Israel se tenga esa vida como pueblo. Recuerden ustedes que acaban de ser liberados. Entonces eso era un pueblo cautivo, era un pueblo que estaba bajo las órdenes de Faraón. Entonces ellos todavía no sabían cómo regirse, no sabían cómo iban a vivir, ¿verdad? Entonces Dios nuestro Señor se encarga precisamente de elaborar esas leyes, mis hermanos, para que no haya ningún problema. Fíjense, todo era, todo estaba dado, todo se los estaba dando en bandeja de plata, como se dice normalmente. Dice, le pronuncia los 10 mandamientos, le da indicaciones de cómo alabarlo y le dicta las leyes respecto de la vida y la libertad. O sea, prácticamente una constitución, si podemos llamarlo, ¿no? La constitución que nos rige actualmente a nosotros, algo similar, hermanos. Y aquellas relativas a la propiedad, fíjense, para que no hubiera problemas de terrenos, ¿no? De tierra, que posteriormente se iban a dar, porque iban a empezar ellos a afincar, iban a empezar ellos a adueñarse de esa tierra, ¿verdad? La tierra prometida, recordemos. Más tarde, hermanos, Dios habla con Moisés y pide que suba junto a Aarón, junto a Nadab, a Abiú y 70 ancianos para que lo adoren. Fíjense, la mañana de la ascensión al monte, o sea, esa mañana cuando suben al monte, Moisés construye un altar con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y le encarga a Josué que realice un sacrificio a Dios. Luego toma la mitad de la sangre del sacrificio y la pone en una vasija, y la otra mitad la derrama en el altar. Posteriormente lee el libro de la alianza al pueblo, lee el libro de la alianza al pueblo y lo salpica con la sangre. Entonces suben Moisés y el grupo designado, recordemos los 70 ancianos, el grupo designado al monte y se encuentran con Dios. Fíjense, mis hermanos, es la forma como Moisés y los ancianos santifican al pueblo. Recordemos que Dios le había pedido a Moisés que santificara al pueblo antes de hacer la alianza. Más tarde, Yahvé le dice a Moisés que suba a la cima para darle las tablas, precisamente, mis hermanos, que es la ley y los mandamientos. Este obedece y asciende junto a Josué, y una nube cubre la montaña, fíjense, durante 6 días, y al 7º día Yahvé lo llama a Moisés, que penetra en la nube por 40 días y 40 noches. Fíjense, mis hermanos, si se dan cuenta, estamos viendo que los números se repiten, mis hermanos, a lo largo de toda la historia de la salvación. Vemos 40 días, 400 años, vemos 40 años, los 40 días que Jesús pasó en oración. Entonces esta numerología, hermanos, se va repitiendo a través de toda la historia de la salvación y también en el Nuevo Testamento. Entonces recordamos, nos quedamos en que Yahvé lo llama a Moisés, que éste penetra en la nube por 40 días y 40 noches, mis hermanos. Fíjense, nosotros normalmente tenemos presente, ¿verdad?, que tenemos que orar, que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que estar en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, ¿verdad? Pero normalmente, hermanos, pues somos de 1 minuto, somos de 1 hora, ¿verdad? Y ya estamos cansados, se nos hace mucho, ¿verdad? 1 hora que estamos en misa. Normalmente estos tiempos de oración que hacían los profetas eran de días, eran de 40 horas, de 40 días. Entonces, hermanos, era un tiempo que ellos ocupaban para estar con Dios. Y nosotros, mis hermanos, 1 hora se nos hace muchísimo. Entonces vemos que Moisés penetra en la nube por 40 días y 40 noches. Fíjense.
es un buen tiempo para que él se prepare, ¿verdad? Porque a partir de ahí el trabajo va a ser pesado, mis hermanos. Entonces, la religión que en ese momento empezaba, que ya iniciaba, ¿verdad? La religión de Israel, esa religión, mis hermanos, es diferente a todas las demás, en cuanto a que no es el hombre quien primeramente se lanza a la búsqueda de Dios, con la incertidumbre de encontrarlo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que no somos nosotros los que buscamos a Dios, los que normalmente siempre andamos fuera, andamos por otros caminos, andamos lejos, ¿verdad? Lejos de nuestro Señor. No lo tomamos en cuenta para nada. Y ante todo, mis hermanos, es Dios quien baja hasta el hombre. Es Dios el que siempre ha estado preocupado por hacer la alianza para que estemos nosotros con Él, en su gracia, tengamos todo lo que Él nos da, mis hermanos. Fíjense, el primer amor que toma la iniciativa es el amor divino, mis hermanos. Es Dios el que nos ama, es Dios el que no nos olvida, el que no nos deja. Porque nosotros, pues como humanos, ¿verdad?, tenemos ese defecto que olvidamos, que amamos hoy y mañana ya no, ¿verdad? Entonces, el primer amor no consiste en que el hombre ame a Dios, sino en que Él lo amó primero. Fíjense, Dios es el primero en amarnos, en buscarnos, ya que el amor del hombre es una respuesta al amor divino que ha tomado la iniciativa. Cuando el Señor nos toca, hermanos, cuando el Señor nos llama y comprendemos y sabemos que en realidad Él está ahí, que nos ama, entonces nosotros empezamos a amarlo, volteamos a verlo y lo amamos. Por eso aquí el texto nos dice, porque el amor no consiste en que el hombre ame a Dios, sino en que Él lo amó primero. El amor del hombre es una respuesta. Entonces el amor del hombre es una respuesta al amor divino que ha tomado la iniciativa. Entonces el hombre puede amar con el mismo amor con que Dios lo ama, fíjense. Entonces el hombre puede amar con el mismo amor con que Dios lo ama. Porque nadie puede amar a Dios si antes no ha tenido la experiencia íntima de sentirse profundamente amado por Él. Sin embargo, hermanos, el punto de partida es dejarse amar por el apasionado amor de Dios. Espero, hermanos, que haya quedado claro esta lectura, donde más o menos nos hace entender, ¿verdad?, que primeramente Dios nos ama y luego nosotros respondemos, ¿verdad?, o correspondemos. Pero eso se da cuando ya entendemos o cuando sabemos, ¿verdad?, que el Señor está ahí, que el Señor está aquí, que Él está conmigo, que siempre ha estado conmigo. Hasta ese momento que ya sabemos, que ya me doy cuenta, es cuando yo empiezo a amarlo. Porque antes no, lo dice muy claro la lectura, mis hermanos. Y eso se ve, eso se refleja en todos nuestros hermanos que andan ahí, ¿verdad?, por el mundo fuera de Dios. Ahorita, hermanos, vamos a ir a otro corte, pero regresamos, no se vayan. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Escucha todos los martes a las 7 de la tarde Liturgia, conducido por el Padre Javier Montes. Este programa te ayudará a comprender mejor las partes en las que está compuesta la Santa Misa. No olvides sintonizarlo por radio en la 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social, difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente,
Vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas... Regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte, hermanos, parte importante de este gran proyecto que es la evangelización, hermanos. Y utilizamos todos los medios que están a nuestro alcance, como es el Face, como es el Twitter, como es precisamente el Internet, mis hermanos. Y a través de tjcatólico.com pues pueden acceder a todos los programas, hermanos, que ya se han transmitido, a todos los programas que se están transmitiendo en el día, los que ya pasaron, y pueden estar de esta manera pues bien enterados, hermanos, de todo lo que hacemos aquí en Koinonia Radio, de todo lo que se publica, de todo lo que es parte, hermanos, de esta gran evangelización que queremos pues que llegue, hermanos, a todos los rincones del planeta, todo donde llegue la señal de internet. También pedimos, hermanos, que pues corran la voz, que inviten, ¿verdad?, a sus amigos, alguna persona, hermanos, en especial, ¿verdad?, que necesite, que tenga esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, mis hermanos, de este conocimiento que es la palabra de Dios. La importancia de estar en estos medios, hermanos, la importancia de llegar a muchas personas, a muchos hermanos que por alguna razón no pueden acceder, hermanos, a una parroquia, a una misa. Es muy importante que tengan ustedes presente, ¿verdad?, que aquí en Koinonia Media, en Koinonia Radio, siempre vamos a estar mandando estos mensajes de amor, estos mensajes de paz, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra escrita, hermanos, que es la Biblia. Todo lo que estamos nosotros transmitiendo, todo el mensaje, es parte fundamental, hermanos, la palabra de nuestro Señor, y siempre es tomada de la Biblia, mis hermanos. Por esta razón, pues los invitamos para que pues estén al pendiente de cada programa, de cada tema. Cada tema, por supuesto, que es diferente. Cada programa, por supuesto, que es diferente, pero tiene el mismo propósito, mis hermanos, de llevar este mensaje, de llevar la palabra de Dios a todos los hermanos que estén pues ahí, ya sea pues en su casa, ya sea trabajando, ¿verdad?, que tengan una computadora, que tengan una tableta, hermanos, y de esta forma pues vamos a estar todos en la misma dirección, en la misma
línea, como se dice, para que podamos ser esos instrumentos, mis hermanos, podamos ser ese instrumento que el Señor quiere, ¿verdad? Para llevar a cabo su mensaje, para llevar su palabra como Él lo pidió, mis hermanos. Entonces, hermanos, como ya comentamos, pues estamos nosotros en este programa llevando la historia, haciendo una recapitulación, mis hermanos, de toda la historia de la salvación. Creemos que es importante porque si no conocemos la historia, si no conocemos de qué manera se formó el pueblo de Israel, de qué manera Dios nuestro Señor se vale, ya sea de profetas, ya sea de hombres como Moisés, para llevar a cabo su promesa, para llevar a cabo esa alianza que le prometió a Abraham, que le prometió a Jacob, a José. Entonces, hermanos, no entendemos muchas veces, ¿verdad?, qué es, cuál es mi religión, quién es Jesús en realidad, de dónde viene Jesús, mis hermanos. Entonces, por eso es importante que conozcamos toda la historia, mis hermanos, de la salvación. Y ya comentamos que vamos a llegar precisamente hasta Jesús. En cada uno de estos temas, el propósito es que nosotros tengamos presentes cómo vamos a ir avanzando a través de la historia hasta Jesús, mis hermanos. Y vamos a ir más allá, como ya comentamos, vamos a ir más allá, vamos a llegar hasta Pablo, vamos a llegar hasta Pedro, a Juan, vamos a llegar hasta el libro del Apocalipsis, para que tengamos una idea completa, ¿verdad?, de lo que es esta historia, mis hermanos. Y como le comentaba, por si no tenemos a veces ese tiempo de leer las escrituras, no tenemos esa cultura de leer, pues aquí en Koinonia Media, pues les llevamos la palabra de Dios, mis hermanos. Así es que estén siempre pegados prácticamente, ¿no?, al equipo, a su computadora, a su tablet, y tengan siempre a la mano Koinonia Radio, mis hermanos. Entonces regresamos al tema. Recordamos que el tema de hoy se llama Alianza en el Sinaí. Fíjense, hermanos, que ya situados en el momento, ¿verdad?, de la alianza, ya vimos cómo Moisés se cubre en esa nube, se mete en esa nube, en esa montaña que lo cubre, y que está ahí 40 días y 40 noches, precisamente, hermanos, para que se lleve a cabo esa alianza. Nos dice el texto, nos dice la lectura, dice: al rayar el día hubo truenos, mis hermanos, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Fíjense todo lo que pasaba en ese momento, mis hermanos. Dice la lectura que era impresionante ver eso. Era algo que no tiene pues mucha forma, ¿verdad?, de explicarlo, siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros tengamos una imaginación así muy grande. Pero recordemos que había relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. El monte Sinaí humeaba y retumbaba con violencia, y todos los que estaban en el campamento comenzaron a temblar. Éxodo 19, fíjense, Éxodo 19, 16, 20. Anoten, hermanos, si tienen oportunidad, anoten, y posteriormente pues ya leen la lectura completa para que tengan una mejor visión, una mejor manera, ¿verdad?, de imaginarnos ese momento. Estos detalles tan abundantes como singulares constituyen únicamente el marco para expresar en qué consiste la alianza, como ya dijimos, ¿verdad? Eso es un gran momento, hermanos, es un gran momento en la historia, precisamente en esta historia que estamos viendo, mis hermanos. La alianza consiste, mis hermanos, en que Dios dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Así se estaba formando esa alianza. Esta frase tan corta sintetiza el mutuo compromiso de cada una de las partes en el pacto. Ya habíamos comentado anteriormente que
el profeta escribe y dice que es como un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio entre Dios y su pueblo. Dios, fíjense, hacemos una especie como de pacto, ¿no? Un contrato. Firmamos las dos partes. Por una parte Dios y en la otra parte el pueblo, Israel. Dios dice, así como Él tomó la iniciativa, Él es el primero en comprometerse. Tú serás mi pueblo. Dios se liga con Israel de forma exclusiva. Se une voluntariamente en matrimonio indisoluble, prometiendo una singular protección y una ayuda incondicional. Israel será el único pueblo de Dios entre los pueblos de la tierra. Fíjense, este es el compromiso que está haciendo Dios con su pueblo. Les dice otra vez, ustedes serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5, 6. La primera parte que es Dios, dice, ustedes serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Más abajo, donde le toca al pueblo de Israel, firma Israel y dice, la preferencia de Dios demanda ciertas condiciones. No tendrás otro Dios fuera de mí. Yo seré tu único Dios. Reclama un amor de exclusividad de parte del pueblo que se debe manifestar en la aceptación de la voluntad divina expresada en la ley. Se rendirá culto únicamente a Yahvé y se abolirá la idolatría. Israel no debe esperar su salvación de las grandes potencias, porque Yahvé será su roca de confianza. Fíjense, hermanos, esto es exactamente lo que hace esa alianza. No vayas en pos de otros dioses, le dice Yahvé, de los dioses de los pueblos que los rodean. Recuerden que había muchísimos pueblos que tenían dioses diversos, animales, otras cosas, porque un Dios celoso es Yahvé, tu Dios que está en medio de ti. Esto nos lo dice Deuteronomio 6:14. Entonces, mis hermanos, vemos que la forma en que Dios quiere, ¿verdad?, hacer esa alianza es que Él va a ser el único Dios entre el pueblo de Israel. No va a haber otro Dios más que Yahvé, mis hermanos. El único Dios de Israel debe ser Yahvé. Ese es el trato, ese es el pacto, ese es la alianza, mis hermanos. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Aceptas y abajo pues hay que firmar, ¿no? Por una parte firma Dios y la otra parte forma el pueblo de Israel. Y de esa forma, mis hermanos, se lleva a cabo la alianza de la que estamos hablando. Vamos a ir a un corte, mis hermanos, y ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día.
Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Regresamos, mis hermanos. Gracias por continuar con nosotros. De veras, hermanos, muchas gracias por ser parte de este proyecto, hermanos, de este esfuerzo que hacemos aquí en Koinonia Radio, mis hermanos, para llegar a, pues ahora sí que a donde llegue la señal de internet. Fíjate, hermana Marmay, que tenemos un saludo y es nada menos que desde Tepit, Nayarit. Adonai Doni se llama. Gracias, dice, gracias por su esfuerzo de evangelización a través de las redes. Y como mencionó el Papa Emérito Benedicto, que las redes sean portales de verdad y de fe. Pues ciertamente, mis hermanos, ciertamente es precisamente lo que intentamos hacer aquí en Koinonia Radio. Les recordamos, hermanos, que somos una comunidad católica carismática de alianza. Y nuestro propósito, nuestra misión es precisamente pues llevar este mensaje, este evangelio, hermanos, hasta donde llegue la señal, ¿verdad? Donde lleguen las redes, como dice aquí nuestro hermano Adonai. Pues muchas gracias, hermano, gracias por comunicarte con nosotros. Y igual les pedimos a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de tjcatólico.com, pues que manden sus saludos, que manden sus impresiones, que manden, ¿verdad?, qué les gustaría o qué no les gusta del programa. Y como ya comentamos hace un momento, pues todos los programas están grabados, todos los programas quedan grabados, los que ya pasaron, los que estamos transmitiendo, van a quedar grabados, mis hermanos, para que ustedes puedan verlos cuando tengan un momento libre, cuando ocupen, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios. Pues ahí están grabados ya, mis hermanos. No, Hermoramay, ¿quieres decirles de qué manera pueden recuperar los programas? Pues los programas los estamos grabando en Ustream, pero como Ustream de vez en cuando, pues como es gratis el servicio, nos quita la programación, nos la borra de la página. Lo que hacemos es, la estamos subiendo a YouTube. En YouTube nos encuentran como Comunidad Koinonia, una sola palabra, Comunidad Koinonia, Koinonia con K, y ahí está una buena parte de los programas que se han estado grabando aquí, tanto de Alzando la Voz como del Buen Pastor, San Francisco, Movilidad Humana, todos los programas que tenemos aquí, ahí los encuentran en YouTube, en Comunidad Koinonia. Pues ya está. Esperemos que haya quedado claro, mis hermanos, y de esta manera pues sigamos todos, ¿verdad?, ahí como una verdadera comunidad, todos siendo parte de, y en este proceso que estamos nosotros, hermanos, pues queremos incluirlos a todos para que verdaderamente se difunda el evangelio, perdón, como nos lo pidió nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pues regresando al tema, mis hermanos, ya vimos que Moisés pues ya tiene, ¿verdad?, en su poder las tablas, esa tabla de los mandamientos, de la ley, ¿verdad?, que
va a dar a conocer a su pueblo, precisamente a ese pueblo recién formadito, que está todavía viene con esa, ¿cómo se le podría llamar? Con esa rudeza, con esa incredulidad, mis hermanos. Recuerden que habían sido 400 años de cautiverio, habían sido 400 años de ser esclavos, entonces todavía estaban inseguros, ¿verdad? Todavía andaban ahí como, ¿qué pasa, no? ¿Qué va a pasar ahora? Y resulta, mis hermanos, que cuando Moisés está arriba en el monte y tarda mucho en bajar, el pueblo le pide a Aarón que les haga un dios, fíjense. Acabamos de hacer la alianza, acabamos de decirle a Dios que sí vamos a ser su pueblo, que sí aceptamos el pacto, el trato, y resulta que no aguantamos nada, ¿verdad? Dice el texto que como Moisés tardaba mucho en bajar, el pueblo le pide a Aarón que les haga un dios que vaya delante de ellos. Aarón accede y les pide sus pertenencias de oro puro, y con ello funde un becerro. Luego alza un altar para la imagen y anuncia una fiesta en su honor, fíjense. Le iban a hacer una fiesta todavía, en la cual hacen holocaustos, comen, beben y danzan. Fíjense nada más. Apenitas no acabamos de decir que sí y ya andamos haciendo otra cosa, ¿no? Eso les recuerda algo, mis hermanos. Eso nos enseña algo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un compromiso. Fíjense, algunos hermanos se acaban de casar, Moramay. Algunos hermanos que se acaban de casar acaban de decirle a su esposa, ¿verdad? Que le van a ser fiel. Y a la semana, a los días, pues ya andan otra vez, ¿no? En las andadas, ¿no? ¿Sí les recuerda algo eso, mis hermanos? Precisamente es lo que pasa con el pueblo de Israel. No tenía, dice que ni siquiera pues mucho tiempo, y ya querían ellos un ídolo, ¿verdad? Un dios falso. Y Yahvé se da cuenta, mis hermanos, fíjense. Yahvé, que lo sabe todo, sabe lo que sucede con el pueblo, y se lo comunica a Moisés y le dice: déjame acabar con ellos. ¿Cómo es posible que me acaban de rendir culto, me acaban de decir que sí en el altar? Fíjense, como una novia, ¿no? Que le acabas de decir que sí. Entonces, déjame acabar con ellos, déjame descargar toda mi cólera sobre ellos, los voy a aniquilar. Pero Moisés lo hace reflexionar y se arrepiente de lo dicho. Fíjense, hermanos, qué cosas estaban pasando precisamente en ese pueblo recién salvado, recién liberado. Entonces Moisés bajó de la montaña cargando las tablas de la ley, acompañado por Josué. Cuando se acercaban al campamento, oyeron al pueblo lanzar gritos y vieron al becerro. Entonces Moisés encendió en cólera, tiró las tablas y las rompió. Fíjense, hermano, nada más. Acabamos de hacer el pacto, acabamos de firmar el contrato, y este pueblo pues ya anda haciendo otras cosas, ya anda afuera. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? Dijo ahí alguien, ¿no? Nos pasa lo mismo, hermanos. Acabamos de hacer un trato, acabamos de ingresar a un grupo en la iglesia, acabamos de ingresar a una comunidad, y ya andamos haciendo otras cosas, mis hermanos. Pues ¿en qué quedamos, no? Entonces Moisés le da tanta cólera, mis hermanos, que tira las tablas y las rompe. Tomó a la imagen y la quemó hasta reducir las cenizas, que mezcló con agua y se la hizo beber a los hijos de Israel. Moisés se puso frente al pueblo y gritó: a mí, los de Yahvé. Todos los hijos de Leví se reunieron en torno a él y les comunicó lo que Yahvé decía: mate cada uno a su hermano, amigo y deudo. El pueblo obedeció, consagrándose a Dios. Fíjense, hermanos. Al día siguiente Moisés subió a la montaña para interceder por el pueblo ante Yahvé, que le contesta que lleve a su pueblo donde él le indicará y que castigaría a los pecadores. Fíjense nada más, hermano, qué necesidad tenemos de eso. Por favor, hay que ser congruentes, hay que ser
pues tener ese valor, ese compromiso. Y lo comento, hermanos, porque normalmente en alguna comunidad, en cualquier grupo que integramos en la iglesia, siempre hay hermanos que van a hacer eso, mis hermanos. Siempre va a haber hermanos que están ahí, pero pues no están comprometidos, no son precisamente esos hermanos que necesitamos, ¿verdad?, para llevar a cabo el plan salvífico que Dios quiere para nosotros, hermanos. Muchas veces pedimos, ¿verdad?, que nos apoyen, les pedimos que hagan un servicio y simplemente, o sea, nomás dicen que sí, pero no lo llevan a cabo. Entonces, casi, ¿verdad?, copiando a estos personas de Israel en ese tiempo, ¿no?, de lo cual estamos hablando. Entonces, mis hermanos, pues tenemos que ser nosotros comprometidos, tenemos que llevar a cabo ese proyecto, porque, como ya comentamos, nosotros somos parte todavía, hermanos, de este proyecto de salvación, de esta historia. Acuérdense que todavía no se termina la historia, hermanos, todavía falta mucho por escribir, todavía hay muchas páginas en blanco que van a ser escritas y nosotros podemos estar ahí, mis hermanos, podemos ser parte de esa historia y que nuestro nombre esté ahí en ese libro, hermanos, porque eso va a ser para gloria de Dios, mis hermanos. Pues prácticamente estamos llegando al final de nuestro programa. Les recordamos que los lunes estamos a partir de las 11 p.m. hora de Tijuana, llevando a cabo este programa que se llama Alzando la Voz por la Evangelización, y estamos precisamente pues tocando estos temas, ¿verdad?, que es la historia de la salvación. Entonces les pedimos, hermanos, que pues, nos acompañen, ¿verdad?, que sean parte, corran la voz, mis hermanos, y como ya les dije, pues pueden ver los programas atrasados, pueden ver cualquier otro programa de padres que vienen aquí a esta estación de radio, mis hermanos. Pues un saludo que tenemos nosotros para todos nuestros hermanos de parte de Koinonia, de parte de Koinonia Media y de la comunidad. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.